Hola, mi nombre es Gabriel de Kavak Technologies. En este video vamos a estar empezando con la clase Virtual Memory o memoria virtual. Así que si no sabes de qué se trata, acá en esto te voy a estar explicando para que puedas dar tu certificación o que puedas dar el examen de CompTIA A+, así puedas convertirte en un técnico de computadoras. Así que en este caso hice un gráfico bastante sencillo para que puedas entender. Esto es la introducción súper básica. Después hay clases mucho más avanzadas de cómo funciona esto, pero por lo menos para que vos puedas dar el examen esto te puede llegar a servir. Así que acá en este ejemplo tenemos una computadora que tiene 4 GB de RAM. Tenemos acá una memoria, en este caso la representé en 4 pedacitos, que sería 1, 2, 3, 4 GB tenemos ahí en total. Y acá tenemos estos programas, que tenemos programa 1 que ocupa 1 GB, tenemos programa 2 que ocupa 2 GB y tenemos programa 3 que ocupa 3 GB. Entonces, como vos tenés, acá tenemos 3 y 2 son 5 y 1 son 6. Así que tendremos 6 GB en total en programas. O sea que van a estar ejecutándose en la memoria. Entonces, uno ejecuta el primer programa, no hay problema, ocupa 1 GB, entra acá en este cuadrito perfecto. Ejecutamos el programa número 2, que serían 2 GB, ocupa el cuadrado 2 y el cuadrado 3, listo, no hay problema, tenemos 1 GB disponible. ¿Qué pasa con este programa? Acá este programa ocupa 3 GB, entonces va a ocupar un poco de acá y tendría que tener 2 cuadraditos más para poder poner los otros 2 GB que están restantes. Entonces, si vos no tenés este sistema de memoria virtual, no vas a poder ejecutar el programa, o sea, directamente no va a funcionar. Entonces, ¿cómo funciona esto? Esto funciona básicamente así. Como por lo menos al principio las memorias eran bastante caras, hoy en día ya las computadoras vienen con bastante memoria, entonces ya uno no se tiene que preocupar por ahí tanto como era hace unos años atrás. Pero bueno, más allá de eso te voy a explicar. Acá tenemos el disco rígido. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando vos, por ejemplo, en el sistema operativo, todos los sistemas operativos tienen un sistema de paginación o lo que sería un archivo gigante, donde ahí sería la memoria virtual, donde se va a almacenar los programas que están ejecutándose en la memoria. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando tenemos esto acá, esta memoria ya ocupada, lo que va a hacer, vamos a estar ejecutando, vamos a estar copiando, o la computadora mejor dicho, esto es totalmente transparente para el usuario, o sea, el usuario hace doble clic y el programa se abre. Todo esto que te estoy explicando pasa detrás del programa, el usuario nunca se da cuenta, a lo sumo se da cuenta que por ahí la computadora está andando más lenta y ahora te voy a explicar cómo esto te puede afectar, aparte de algunas cositas que te pueden llegar a servir en caso que quieras optimizar un poco la computadora. Entonces, lo que va a ocurrir, el Windows va a decir, bueno, en este caso tenemos el archivo este gigante que normalmente el nombre es pagefile.sys, así que vas a tener ese archivo gigante cuando lo veas. Normalmente para poder ver esto, igual después te lo voy a mostrar en la computadora, tenés que ir al File Explorer, el administrador de archivos que vos utilices en tu computadora, y de esa manera vos vas a poder, tenés que ir a una opción donde dice mostrar archivos ocultos, y cuando te muestran los archivos ocultos, ahí vas a ver este archivo. Normalmente este archivo ocupa es 1.5% más grande que la memoria. En este caso, si tenemos 4 GB, el archivo este sería de 6 GB. Así que si tenés un disco rígido que es reducido en tamaño, esto te va a ocupar bastante. Entonces es algo que tenés que tener en cuenta. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente: cuando vos quieras cargar el programa el programa este de 3 GB, lo que va a hacer el Windows va a sacar un programa que está acá y lo va a pasar al archivo este gigante. Entonces, de esa manera puede cargar el otro archivo. Cuando hace eso, listo, la máquina sigue funcionando. Ahora, cuando vos estás necesitando otro programa o querés pasar por ahí al programa número 1, supongamos, o al programa número 2, no importa, cualquiera de los programas, y hay alguno de estos programas porque no pudo entrar en la memoria, lo pasó acá de este lado, lo que va a hacer directamente la computadora va a leer el sistema va a leer este archivo que está acá,
va a leer el programa y lo va a volver a poner en la memoria. Y después, si no hay espacio, va a poner otro programa en este archivo. Entonces, de esa manera es como funciona básicamente el sistema de memoria virtual. Entonces, de esa manera uno puede ejecutar programas. Si vos querés hacer la prueba, decís, bueno, ¿sabes qué? Tengo 4 GB o tengo por ahí 8 GB de RAM y quiero hacer la prueba. A ver, esto que te estoy diciendo, esto lo puedes hacer muy fácilmente. Igual después lo vamos a estar viendo en la pantalla, pero vos podés ir a una parte del sistema operativo del Windows, por ejemplo, y podés deshabilitar este archivo gigante que te genera acá. Entonces, cuando vos deshabilitas la memoria virtual, lo que va a ocurrir es que cuando vos empieces a abrir programas y el programa no se puede ejecutar, o se cuelga la máquina, pero normalmente ya los programas ya están, tienen eso en mente como para que no se cuelgue el programa en sí, si no te va a aparecer un cartel, te va a decir no hay suficiente memoria y el programa directamente no se va a ejecutar. Cuando vos agarrás los mismos programas que vos tenías en la computadora, automáticamente vos habilitás de vuelta el Page File System o el Page File System, o sea, el sistema este de memoria virtual, vas a ver que el programa va a funcionar mágicamente nuevamente. Así que así es como funciona y así es como vas a hacer. Entonces, lo que tenés que tener en cuenta es lo siguiente: si vos o sea, esto se puede hacer de manera automática, o sea, que funcione, que el Windows te lo asigne el tamaño de manera automática. Eso es una alternativa. Y si no, tiene otra alternativa que vos podés llegar a ponerlo de manera manual. Entonces vos decís, no, ¿sabes qué? Mi disco rígido por ahí es de 30 GB, algo muy chiquitito, y no tenés suficiente espacio. Entonces vos lo que podés hacer es, en vez de que sea de 6 GB, que por ahí sea de 5 GB. Acordate que siempre lo ideal, algo que te van a tomar seguramente en el examen, es que el tamaño de este archivo, lo ideal es que sea 1.5, o sea, más grande que la memoria RAM. Así que eso sería fundamental. Después, otra cosa. En Linux normalmente cuando vos vas a instalar casi cualquier distribución te va a preguntar el swap file y o la partición te va a decir. Entonces cuando te pregunte eso, básicamente es lo mismo de Windows. Entonces de esa manera, cuando el Linux empiece a funcionar y empieza a ver que no hay programa, o sea, no hay suficiente memoria, vas a encontrarte que también te va a generar el mismo sistema. Entonces de esa manera es como funciona. Acá en Linux también tenés cuando vos generas la partición para que la utilice exclusivamente para eso, lo que tiene es que uno lo puede diagramar. Lo que me gusta más un poco de Linux en ese caso con respecto a Windows es que Windows te genera el archivo ese gigante, y ese archivo gigante, o sea, puede llegar a variar. Como dije, el usuario puede llegar a meter mano acá en este tipo de cosas. Entonces, al variar el tamaño, se puede llegar a fragmentar. Entonces, por ahí el acceso va a ser un poquito más lento. Entonces, yo lo que hacía hace unos cuantos años atrás, cuando los discos rígidos eran bastante lentos, cuando era la época de los IDE, para la gente que se acuerda, que no eran los SATA, no había discos de estado sólido ni nada por el estilo, discos sólidos. Entonces lo que hacía era agregar un segundo disco rígido. Entonces poníamos en el segundo disco rígido, que normalmente era para guardar datos, entonces vos tenías este archivo gigante ahí exclusivamente, y después ahí guardabas si querías datos, o si no, generabas una partición exclusivamente para eso, pero en otro disco. Entonces vos, donde ejecutabas los programas, que era por ahí el Adobe Premiere, el Office o los juegos o lo que vos quieras, estaban en el C, y en el D, para tener un poquito más de velocidad, ponías este disco, entonces ponías este archivo. Entonces de esa manera la máquina iba a funcionar un poco más rápido. Hoy en día prácticamente casi no se nota, porque ya las máquinas no tienen, o sea, no tienen tanta necesidad de este archivo, porque ya las máquinas hoy en día, por lo menos acá en Estados Unidos, y aparte de las máquinas que uno ya puede comprar 2017, por ejemplo las Mac y todo eso, ya vienen con 8 GB o vienen con 16 GB, y ya es bastante memoria, por lo menos para el usuario tradicional. Después, si vos tenés, por ejemplo, en mi caso, que utilizo edición de video con Final Cut y todo eso, entonces ahí sí, por ejemplo, en mi máquina de escritorio, que es la Mac, tengo 64 GB, tengo un disco de 1 TB,
que es PCI Express, así que ya con eso tenés una memoria bastante importante como para poder trabajar, y el tema del paging casi no se nota. Ya los sistemas operativos nuevos ya vienen, o sea, y los operativos nuevos y los viejos ya vienen con este tipo de sistemas hace mucho tiempo, y de esa manera es como funciona. Los primeros por ahí eran más archivos temporales, por ahí en la época del Windows 3.11 o 3.0, no recuerdo bien, pero me parece que no tenían este tipo de archivos, eran archivos temporales, y después a partir del XP de ahí para adelante ya te generaba este archivo gigante, y bueno, y ahí uno lo podía llegar a modificar. Así que bueno, básicamente así es como funciona el sistema, y de esa manera es como vos podés obtener más velocidad y podés tener lo que sería, podés cargar más programas. Entonces, otra cosa que es importante en este tipo de cosas es cuando vos ves las máquinas, que igual yo ya lo había hablado en la clase anterior, era cuando vos ves el disco rígido de las máquinas que están, o sea, el disco rígido está prendido permanentemente, entonces ahí significa que está copiando permanentemente. Si vos tenés muchos programas abiertos y y el Windows tiene que estar copiando de la memoria al rígido, después del rígido a la memoria, y hace esto permanentemente, vas a ver que la luz del disco rígido está prendida permanentemente o parpadea muy seguido, entonces vas a ver que la máquina se pone muy lenta. Eso vos le pones más memoria y eso se soluciona. Si querés que ande un poquito más rápido, ponerle un disco sólido a la máquina, y de esa manera te va a funcionar todo mucho más rápido. Así que bueno, básicamente esa es la idea. Igual ahora te voy a estar mostrando en los diferentes sistemas operativos para que veas el tema más en Windows. En Windows, en Linux, tal vez te muestre algunas pantallas como para que vos veas esto del swap file que te acabo de comentar. Si vos querés saber la palabra en inglés, se llama thrashing, es TH, como basura decir, pero en realidad es TH, thrashing. Thrashing es el acto de que el disco rígido está permanentemente leyendo y está cambiando información de la memoria al rígido, del rígido a la memoria, y así sucesivamente. Así que bueno, ahora empezamos con la PC y te muestro lo que te estaba diciendo al principio de la clase. Bueno, ahora ya estamos en mi Mac, así que bueno, te voy a mostrar en Windows 10, porque Windows 10, Windows 17 es bastante similar. Así que lo que tenés que hacer es clic con el botón derecho acá, vas donde dice File Explorer, si querés, haces clic ahí, donde dice File Explorer, ahí donde ves. Y después, una vez que estás acá, esto es lo más sencillo, hay un montón de maneras para poder acceder a exactamente lo mismo, ¿no? Pero una vez que vas acá donde dice This PC, o por ahí mi PC, o como diga en español, vas acá, botón derecho, nuevamente vas ahí donde dice Properties, acá tenemos Windows 10, como puedes ver. Lo que tenés que hacer es hacer clic acá donde dice Advanced System Settings. Una vez que vas acá tenés Performance, acá te dice Visual Effect, Processor Scheduling, Memory Usage and Virtual Memory. Ahí es donde queremos ir, a donde dice Virtual Memory, vamos a ver donde dice Settings. Ahora tenés varias alternativas. Si vos querés que el Windows te ande un poquito más rápido, podés ajustarlo para que el Windows ajuste para el mejor rendimiento. Igual esto es un extra, nada que ver con lo que veníamos hablando, pero bueno, ya que estamos acá te lo digo. Después vamos acá donde dice Advanced, y acá vamos donde dice Virtual Memory. Así que ahí, como podemos ver, donde dice Total Paging File Size para todos los discos, acá como podemos ver tenemos 3500, casi 3600 megas. Así que ahí hacemos clic en cambiar, ahí estamos. Después acá tenemos la opción que dice que bueno, Windows lo va a manejar automáticamente según lo requiera. Entonces ahí está, lo destildamos, y acá tenemos el disco, en este caso tenemos el disco de SSD, o sea el disco sólido. Y después tenemos una partición, que bueno, esta partición hablaremos en otro momento. Y después tenemos el segundo disco, o sea, acá en realidad en esta máquina tenemos únicamente dos discos. Y como podemos ver, esta es la unidad E, acá tenemos un disco mecánico. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es, podemos decirle al disco común, al SSD, como podemos ver, podemos decirle que no queremos nada. Ahí lo podemos poner set acá.
En este caso no voy a hacer nada porque no quiero modificar el Windows, porque si no, cuando pones set, después tenés que poner reiniciar y todo eso. Después, por ejemplo, la otra alternativa es ponerle una que sea el tamaño determinado. Podemos ponerle 500 megas, por ejemplo, a 600 megas, ¿no? Entonces ese sería el tamaño máximo, el mínimo, el inicial y el máximo que puede llegar a alcanzar. Entonces ponemos set, ponemos OK, seguramente nos va a decir de reiniciar y eso sería todo. En el caso que quieras hacer una prueba, como te dije anteriormente, podemos poner acá, si querés pones no paging file, pones set, OK, reinicia la máquina, fíjate y empezá a abrir programas y vas a ver que el Windows en algún momento te va a decir no hay más memoria y cuando te pasa eso vas a ver, por ahí decís, bueno, abrís 5 programas y ya no funciona y ahora, si lo dejas de modo automático, vas a ver que después vas a poder abrir 6, 7, 8 programas porque va a ser todo el sistema que te acabo de comentar. Así que básicamente eso es todo. Si vos después querés, por ejemplo, decís, bueno, ¿sabes qué? En este no quiero nada, ¿no? Entonces vos le podés poner que no querés paging file. Y después haces el truquito este que yo te había comentado que hacía con las máquinas viejas hace varios años atrás. Por ahí, y si querés hacer la prueba también, por ahí te aumenta la velocidad, pero muy poquitito. Podés seleccionar la segunda unidad y acá directamente podés seleccionarlo que sea de manera, el sistema maneje el tamaño. Entonces, de esa manera vos configuras esta. En este de arriba le pones que no querés nada y únicamente el archivo ese de paginación que habíamos hablado lo va a hacer en esa unidad y no en el resto. Después pones OK y todo y eso sería todo. Así que espero que hayas disfrutado de la clase. Como siempre, puedes suscribirte en mi canal, puedes ir a la playlist y si querés ver el resto de los videos que hice desde el principio, así vas a poder aprender. Acordate de suscribirte, hace clic en la campanita y cada vez que suba un video, YouTube te va a avisar. Así que gracias por mirar este video y nos vemos hasta la próxima. Bueno, ahora como te voy a mostrar, estamos en Finder, o sea, esto sería OS X o Mac OS, así que depende de la versión que vos tengas. Lo único que tenés que hacer es entrar al Finder y lo único que tenés que hacer es ir a donde dice Go, vas donde dice Go to Folder. Ahí está. Acá tendrías que poner donde dice private, lo pones barra private barra VM y ahí como podemos observar tenemos, ahora lo voy a agrandar para que vos lo veas bien, y ahí tenemos acceso ya a los archivos estos. Uno es el Sleep Image, que es cuando uno pone la máquina a dormir, y el otro es el SOP File que te había dicho anteriormente. Ahí como podemos ver, ahí tenemos en esta ocasión tenemos 1 GB aproximadamente cada uno y así es como te manejarías acá con el sistema operativo de Apple. En este caso siempre es recomendable dejarlos, no tocar mucho esto porque el sistema de Mac así como está preparado así va a funcionar bien. Si uno empieza a borrar o a hacer cosas raras porque uno no tiene espacio suficiente, podés empezar a tener problemas. En cualquier cosa te recomiendo cambiar el disco o actualizar la Mac. Después ahora te voy a mostrar lo mismo pero en Linux. Así que vamos a entrar en mi máquina que tengo justo el sistema operativo de Linux. Lo tengo justo en una de las máquinas virtuales, pero encontré acá justo en Google, encontré una imagen que te va a servir. Así que cuando uno lo instala, por lo menos este es el viejo instalador, a medida que va pasando el tiempo. Puede ir cambiando, pero básicamente es lo mismo. Acá, como podés ver en el punto 27, ahí vos seleccionás si vos querés utilizar la partición que vos quieras, o sea, el file system, el sistema de archivos. Ahí podés utilizar ext4 o 3 o 2, que es el más viejo, el 4 es el último. Y después cuando vos ya generás el punto donde querés que se ejecute todo, o sea, que se instalen las cosas y todo eso, después tenés otro que es acá donde podés ejecutar, o sea, crear la partición para el swap, y de esa manera es como funciona esto. Así que básicamente eso sería el bonus que me faltaba decirte en esta clase.